Buenas. Rafa, Bea, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo están? Hola, Hola, buen día. ¿Cómo Día. están todos? Hola. Hola, Hola, buen día. Buenos Buen días. día. Buenas. ¿Decís que arranquemos nomás, Juan? ¿Así? Buenos días. Ah, ¿cómo andan todos? Entonces, ¿le puedes dar a Rafael que va a ser quien va a compartir la pantalla? Yo lo debo tener. Buenísimo, bárbaro. ¿Te parece, Rafael, capaz? Ahí va, buenísimo. Se ve bárbaro. Lo que sí, a ver, confirmame si paso, si... Sí, pasó, perfecto. Perfecto. Sí. Así que cuando quieras, decime Ok. y voy Y te pasando. aviso cualquier cosa de los cambios. Bueno, así empezamos para aprovechar al máximo el tiempo. Creo que todo lo que fue la primera parte de este taller, creo que aclaró una serie de cosas sobre lo que vamos a estar viendo acá, que son estos avances en los escenarios del sector energía. ¿Sí? Recordar a todos que energía no es solamente la generación de electricidad, y vamos a verlo también en la presentación. Adelante, Rafa. Ahora no pasa, Rafael. Hoy probaste, pero ahora no. Bien, está. Bueno, primero vimos en la primera parte que esta estrategia tenía como distintas componentes, pero en general podemos hablar que es una estrategia, como dice el compromiso, al comprometernos a elaborarla, que es de desarrollo bajo en carbono, ¿verdad? Y abarca a todos los gases de efecto invernadero, así como todos los sectores de la economía, que también vimos que tenía una pata que tiene que ver con la adaptación, la resiliencia, la capacidad adaptativa, etc. Y tiene un punto en particular que es una meta aspiracional de CO2 neutralidad. Es importante que esto no es una meta de carbono neutralidad que otros países pueden tener, sino que la nuestra habla de CO2 neutralidad, y tiene que ver con esta definición tiene que ver con las características, con el perfil de emisiones que tiene nuestro país, que es sumamente particular. Entonces, acá en este dibujo, gráfico, imagen que ustedes tienen acá, podemos ver con la métrica que prevalece hoy día, que los distintos gases, ¿no? El metano, que representaría un 47% de las emisiones expresadas como CO2 equivalente con esta métrica, el óxido de nitrógeno 25% y el CO2 alrededor de un 27%. Dentro de eso, dentro de esas emisiones, está el componente de energía, desechos y lo que se llaman procesos, usos y procesos industriales, que esta parte se va a tratar en otra sala, ¿sí? Nosotros nos vamos a estar enfocando en energía, incluyendo el transporte, que bueno, constituye esto, ¿no? El 26 menos el 3, o sea, el 20 y pico por ciento. Como es tan importante en el CO2 el sector energía y transporte, es que nosotros estamos, este sector tiene una meta como numérica, ¿me explico? O sea, es es distinto decir, bueno, voy a hacer un desarrollo bajo en carbono, otra cosa es decir, bueno, voy a ir a una meta de neutralidad. Neutralidad quiere decir que las emisiones se compensan con las remociones. Adelante, Rafa. Entonces acá pensamos en lo que es, ya solamente considerando el CO2, lo que son emisiones y remociones. Esto es la lectura del INGEI 2017, perdón, ¿sí?
En el gráfico que se ve acá están los distintos inventarios de gases de efecto invernadero. Entonces, las emisiones del sector de energía son las que están en rojito, ¿sí? Las emisiones, muy chiquitito acá arriba están las de desechos, y estas son las emisiones de AFOLU, y esto que se ve hacia abajo son las remociones de AFOLU. En grisecito quedaría lo que es el neto con respecto al CO2. Entonces, nosotros lo que hemos tratado de hacer es enfocarnos sobre las emisiones del sector de energía, porque bueno, entendemos que el proceso de remoción de CO2 que viene del sector AFOLU tiene una dinámica que no está asociada con energía, sino que está asociada con otros procesos, pero igual lo consideramos en el enfoque digamos, de ir hacia la neutralidad, ¿no? Pero bueno, nuestro trabajo desde energía es trabajar sobre la reducción de las emisiones. Adelante. Pensando entonces en el sector energético y cómo los distintos sectores se reparten, digamos, las emisiones de CO2, ven que el transporte, esto es balance 2019, las emisiones del sector transporte son aproximadamente el 60% de las emisiones del sector, y un 15% las centrales eléctricas, o sea, la generación perdón, un 15% es industria, y después, bueno, en menor orden los demás, ¿no? Un comentario sobre esto es que la distribución de emisiones de CO2 tiene dos factores que pueden modificarla bastante. Una cosa es la hidraulicidad y la necesidad de prender centrales térmicas para la demanda interna, y otra es que las exportaciones que puedan haber y con qué fuentes se producen esas exportaciones, ¿tá? Pero bueno, para tener una foto, lo importante acá que queremos resaltar es cuál es el gran peso que tiene el sector transporte en las emisiones. O sea, porque incluimos todo esto, ¿no? Las emisiones que se generan cuando produzco energía y cuando uso energía, ¿no? O sea, básicamente en el uso, básicamente la quema de combustibles. Bueno, y que intervienen todos estos sectores que están. Y una cosa importante es, nosotros vamos a estar hablando sobre CO2, porque la mayoría de las emisiones del sector de energía son en CO2, cerca de un 95%. Entonces, bueno, es más sencillo trabajar solamente con un gas, y es así como, bueno, después vamos a ver los distintos escenarios. Adelante. Ahora seguís vos, ¿no, Rafa? Sí, dale, arranco acá. Bueno, nosotros para el trabajo de la estrategia vamos a presentar avances en dos, el ejercicio que hicimos abarca dos escenarios, uno tendencial y uno aspiracional. El tendencial es imaginando, digamos, para lo que es la estructura del sector energético hoy, proyectándolo sin ningún cambio, digamos, disruptivo de acá al 2050, que es el horizonte del trabajo. Y el aspiracional sí, es un escenario que está construido con medidas y metas ambiciosas, con el objetivo de la descarbonización del sector, pero solo utilizando, digamos, tecnologías considerando tecnologías que ya estén disponibles al día de hoy o muy próximas a estar comercialmente disponibles. Bueno, esto es también un poquito el adelanto de lo que vamos a ver más adelante, que es el resultado, que van a ver que aún tomando las medidas ambiciosas que ya vamos a comentar, al 2050 nos quedarían emisiones en el sector que no despreciables, digamos, que
bueno, se espera en futuros estudios de repente poder reducir con tecnologías que se estén desarrollando por ahora o estén todavía en estudio. Una cosa importante también, que es un poco lo que mencionó Juan anteriormente, sobre el tema de la parte de la transición justa y el impacto de las medidas que consideramos, es que nosotros en realidad el estudio desde energía lo hicimos solo pensando en la reducción de emisiones. Es decir, nosotros no analizamos el proceso de transición necesaria para alcanzar esas medidas, o sea que nosotros desde energía no miramos los impactos en los aspectos de repente económicos y sociales, pero sí en algo en lo que se está trabajando. O sea, no, pero lo que voy es que en esta parte del sectorial no lo vamos a ver eso, o sea, solamente lo vamos a ver desde el enfoque de energía. Y tampoco está considerado en esto que vamos a ver ahora la necesidad de la identificación de necesidades de apoyo, de repente de cooperación internacional, para posibilitar el llevar a cabo las medidas que vamos a presentar ahora más en detalle. Bien, algunos aspectos metodológicos para tener en cuenta en los escenarios que vamos a ver, es que bueno, esto ya lo comentó Bea, que es porque solamente estudiamos CO2, porque es el 95% aproximadamente de las emisiones del sector, y para considerar que para la generación de energía eléctrica solamente vamos a considerar la demanda interna y a sistema cerrado. Este quiere decir que a priori no se consideran ni importaciones ni exportaciones de energía eléctrica, o sea, solo miramos la producción de energía eléctrica, solo mira la demanda interna. Y en ambos casos, o sea, en ambos escenarios, también vamos a asumir condiciones de hidraulicidad media, que esto era también un poco lo que comentaba Beatriz hace un ratito, sobre el tema de cómo impacta la disponibilidad de agua en la generación eléctrica. Bueno, nosotros vamos a considerar para todo el periodo siempre que vamos a estar en condiciones del valor esperado de hidraulicidad, o sea, no años secos ni muy húmedos. ¿Cómo? Perdón, ahí está. Y lo último es que, bueno, en el escenario aspiracional, que ahora como vamos a ver, ahí aparece la generación de hidrógeno verde, sobre todo para el sector transporte. No estamos considerando acá la energía eléctrica necesaria para generarlo. O sea, asumimos que eso viene de forma independiente de lo que es el sistema interconectado nacional. Bien, dos consideraciones para entender cómo están construidos cada uno de los escenarios. El escenario tendencial, no consideramos mejoras tecnológicas, o sea, esto quiere decir que los rendimientos de todos los equipos, digamos, donde se consumen los distintos combustibles en todos los distintos usos de los sectores, se mantienen constantes para todo el periodo, y tampoco consideramos cambios importantes en las participaciones de los combustibles en los distintos usos. Esto, para poner un ejemplo, es, digamos, si en el sector comercial y servicios, para el uso de cocción, en el año hoy se utiliza el 50% de electricidad y el 30% de GLP, eso se mantiene constante para todo el periodo, no hay sustitución de fuentes, digamos. Y en lo que respecta a la expansión del parque de generación de electricidad, se considera que se pueden incorporar nuevas máquinas térmicas fósiles. O sea, más allá del parque que tengamos instalado hoy, la incorporación futura puede considerar nuevas máquinas térmicas fósiles. En el escenario aspiracional, o sea, en el que buscamos la reducción de emisiones del sector, vamos a considerar que se sustituyen las fuentes fósiles en aquellos usos para los cuales la tecnología que hace esto posible ya esté desarrollada o se considera que estará desarrollada en el muy corto plazo. Y para lo que es la oferta de energía, digamos, la generación de energía eléctrica, la expansión del parque generador sí solamente considera fuentes renovables, así como acumulación, en este caso banco de batería. Esto quiere decir que no se instalarían nuevas máquinas térmicas. Sí se seguirían usando las que ya están instaladas al día de hoy, pero la expansión del parque no considera nuevas máquinas que utilicen combustibles fósiles. Y bueno, y un poco para tener una idea, estos dos escenarios que nosotros presentamos, teóricamente darían un rango de emisiones, o sea, digamos, para quedarnos con una idea de para dónde podrían, es un ejercicio de para dónde podríamos estar parados
en el periodo de estudio, con la información que tenemos hoy. Y también, para el caso aspiracional, que es bueno mencionarlo, nosotros estamos proponiendo aquí unas medidas que determinan un camino que obviamente necesariamente no quiere decir que sea el camino para la descarbonización, sino que hay múltiples opciones. Nosotros acá estamos presentando una que fue la que estuvimos trabajando. Bien, ahora vamos a ver un poco las hipótesis para cada uno de los sectores de demanda de energía, como las hipótesis en cada uno de los escenarios. Entonces, por ejemplo, en el sector residencial, nosotros asumimos que el driver que tracciona la demanda energética de este sector es el número de hogares y el PIB. Entonces, en nuestra hipótesis para el escenario tendencial, asumimos que el consumo de energía útil crece en relación al PIB, y bueno, y esto es un poco lo que ya habíamos comentado antes, ¿no? Los rendimientos de las fuentes se mantienen constantes y las participaciones de las fuentes en los distintos usos también se mantienen constantes. Y en el escenario aspiracional, sí lo que calculamos es que la idea es llegar a 2050 sustituyendo las fuentes fósiles por electricidad, de forma de lograr la descarbonización de este sector. Bien, en el sector comercial y servicios es muy parecido, es prácticamente, digamos, idéntico al residencial, o sea, tiene su driver, en este caso es solamente el valor agregado bruto sectorial del sector comercial y servicios, y también los rendimientos de fuentes se mantienen constantes por uso, y la participación de las fuentes en los usos se mantiene constante en el escenario tendencial, y en el aspiracional sí asumimos también que las fuentes fósiles se sustituyen también por electricidad. Bien, luego el sector industrial lo tenemos separado en dos para facilitar la modelación. Por un lado están las pasteras y por el otro el resto de la industria. En el caso de las pasteras asumimos que van a trabajar a capacidad máxima durante todo el periodo, con UPM2 operando al 100% a partir de 2025, y no consideramos ingreso de ninguna otra planta de ninguna otra pastera, ni ampliación de capacidad de las ya existentes. O sea, a partir de 2025 la demanda energética de esas plantas se mantendría constante. Para el resto de la industria, sí, el driver asumimos que la demanda va a crecer de acuerdo al valor agregado bruto sectorial, y en la hipótesis tendencial sí consideramos que lo mismo que en los otros casos, ¿no? Que los rendimientos se mantienen constantes y la participación de fuentes en los distintos usos se mantienen constantes también. Y en el escenario aspiracional consideramos la electrificación del transporte interno. O sea, cuando decimos transporte interno nos referimos generalmente a montacargas, autoelevadores, digamos, lo que es los equipos que se usan dentro de las instalaciones para movimiento interno. O sea, no consideran lo que son los camiones, digamos, que salen de las fábricas. Eso está en transporte. Y también consideramos que todas las fuentes fósiles para generación de vapor y calor directo se sustituyen por electricidad, con dos excepciones, que son el coque de petróleo usado en cementeras y el fuel oil en pasteras. Que esto es por temas de cómo es el propio proceso productivo. Hoy no entendemos que no está disponible una posibilidad para lograr la descarbonización de estos usos en particular, y por eso, bueno, los mantenemos tal cual están para todo el periodo en este escenario. Bien, y los últimos dos sectores de demanda, tenemos el sector de actividad primaria, también el escenario tendencial es igual a los anteriores que ya vimos, y en el caso de la hipótesis aspiracional, consideramos la sustitución del GLP por electricidad también en el uso de calor. Y para lo que es el sector del consumo propio de la refinería, en el escenario tendencial asumimos una demanda constante, asumiendo que la refinería trabaja a su capacidad máxima actual, y en la hipótesis aspiracional asumimos que a 2050 se dejaría de refinar petróleo crudo. Bien, y después el último sector de consumo que nos queda, que es el transporte. Tenemos aquí transporte se modela un poco distinto a todos los demás sectores de demanda. Acá lo que podemos ver en el cuadro abajo, ahí tenemos lo que es el transporte carretero, está desagregado por categoría, por tipo de vehículo. Podemos ver el valor del parque actual para 2019, y después hay bueno,
la proyección del parque es única, digamos, o sea, el valor del parque a 2030, 40 y 50 es la misma en ambos escenarios. Lo que cambia en ellos es que en el aspiracional asumimos una penetración mucho más alta de vehículos eléctricos a batería y de hidrógeno. Por eso pueden ver la diferencia de qué porción del parque sería de cada una de esas tecnologías para los distintos años. Y a su vez, en ambos casos consideramos el porcentaje de mezcla de biocombustible que está todavía en la ley vigente, ¿no? Que es el mismo que está en la NDC, que es 5% en ambos casos, ¿no? O sea, de biodiesel en gasoil y de bioetanol en naftas. Y bueno, una cosa importante que también un poco en línea con lo que comentaba al principio, de que esto es un escenario, un camino y no necesariamente el camino, es que, por ejemplo, no hay consideradas acá escenarios de cambio modal, por ejemplo, o sea, de sustitución de tipos de vehículos de repente por impulso de lo que es la movilidad activa o migración hacia el transporte colectivo, ni cambio, y cómo podría impactar eso de repente en el cambio de los recorridos medios anuales, que también implicaría una disminución del consumo de combustibles. Eso hay, digamos, hay un grupo interinstitucional que está trabajando en distintas medidas y, bueno, de repente todavía no tenemos formalmente cómo medir el impacto de cada una de esas medidas, como puede ser, por ejemplo, la política de movilidad urbana sostenible. O sea, se está trabajando en eso, pero no está considerado todavía en este estudio, por ejemplo. O sea, en este caso la reducción de emisiones vendría solo dada por, digamos, la sustitución de vehículos a combustión interna por vehículos a batería o a celda de combustible alimentadas por hidrógeno. Bien, bueno, visto ya después de los sectores de demanda, nos queda la parte de oferta. Este es el escenario tendencial, y acá vemos, esto se trabaja en dos partes, ¿no? Por un lado es, dada la demanda interna de energía eléctrica resultante del escenario, cómo sería la expansión del parque necesaria para poder generar esa electricidad. Entonces, bueno, vimos como el escenario tendencial permitía el ingreso de nuevas máquinas térmicas fósiles. Vemos que ingresarían, sobre todo a partir del año, no me equivoco, 2037, por ahí, turbinas a gas y después un ciclo combinado nuevo. Y después el resto sí, eólica y solar. Y después en la gráfica de la derecha vemos cómo quedaría el despacho de energía eléctrica considerando ese parque generador, ¿no? Entonces ahí vemos está por fuente, ¿no? Hidráulica, también biomasa que aumenta incluso ahí en los primeros años con el ingreso de la segunda planta de UPM, y después eólica solar, y cierra la térmica fósil. Bueno, con todas estas consideraciones, esto es cómo quedarían las emisiones de CO2 del sector energía en el escenario tendencial. Y ahí está, digamos, está puesto por sector, y bueno, lo que se ve es que se mantiene un poco la estructura, ¿no? El sector transporte seguiría siendo el responsable de la mayor cantidad de emisiones de CO2 durante todo el periodo. Bien. Perdón. Esto es lo mismo de la parte de oferta de energía, pero para el escenario aspiracional, que recordemos no implicaba la no incorporación de nuevas máquinas térmicas que utilicen combustible fósil. Entonces, por lo que podemos ver que digamos, la expansión del parque se hace solo con eólica y solar, ¿no? Y a su vez, también considera la incorporación de bancos de baterías, que este escenario, por ejemplo, da un total de aproximadamente 1560 megas de bancos de baterías, por no contar con nuevas máquinas térmicas fósiles, ¿no? Y en la gráfica de la derecha vemos cómo quedaría el despacho de energía eléctrica con este parque de expansión. Si vemos que en realidad quedaría todavía generación con térmica fósil durante todo el periodo, que eso, bueno, sería en realidad eso porque se asume que las máquinas, algunas de las máquinas que están hoy instaladas en el 2050 todavía estarían operativas, ¿no? Como el ciclo combinado, y hay un par de turbinas de Punta del Tigre también estarían operativas todavía en 2050.
Bien, y bueno, ¿y cómo quedarían las emisiones de este escenario aspiracional? Quedarían de la siguiente manera, ¿no? O sea, se ve una reducción importante, pero a 2050 todavía quedaría, como comentamos al principio, un remanente de emisiones significativo, que está dado principalmente por transporte, todavía, parte del transporte todavía se mantendría con combustibles fósiles. Lo que aparece industrial papeleras es lo que comentamos, es el fuel oil que se utiliza en las papeleras. Lo que aparece en industrial resto sería el coque de petróleo en las cementeras, y en actividades primarias es el gasoil utilizado en el agro. Esos serían los sectores que todavía tendrían emisiones en este escenario al 2050. Y bien, bueno, esta es un poco la comparación, lo que podemos ver de las emisiones. Esto es todo el sector energía. En rosado lo que vemos son las emisiones históricas del sector, y ya después en azul y en negro están los dos escenarios, ¿no? El negro es el escenario tendencial y el azul el aspiracional, y lo que vemos es que a 2050 en el escenario aspiracional se reducirían prácticamente en un 50%, o un poquito más incluso, de las emisiones de CO2 respecto al escenario tendencial. Eso es lo que nos estaría dando el ejercicio que realizamos. Y después, para completar un poco, para ver ya un poco más globalmente, que es un poco lo que mostraba al principio Bea, del histórico, cómo quedaría el resultado del escenario aspiracional, contemplando también las remociones de los escenarios que están presentando en la sala 2 de AFOLU, ¿no? Entonces, acá lo podemos ver en arriba en emisiones, están consideradas las emisiones del sector energía de este escenario aspiracional, así como las emisiones de IPU. O sea, IPU es lo que se está presentando en sala 3, que es procesos industriales. Y lo que aparece en las barras de abajo, en estos cortes cada 5 años, serían las remociones para distintos escenarios de AFOLU. El primer escenario es el que se ve en el verdecito claro, arriba, el que sería el tendencial. Después hay un escenario con expansión de bosque nativo, que agregaría unas remociones aquí, que o sea, llegaría a que son, si no digo mal, algo así como 2.800, 2.700 gramos de CO2 que se removerían. Después hay otro escenario que es el más clarito, que es el que implica más expansión de deforestación para el desarrollo de la industria maderera. Esto no, o sea, yo no lo tengo supuesto claro, pero ahora en este caso podemos complementar. Y después el último escenario, que es el más ambicioso, es el mayor desarrollo de deforestación, que llegaría incluso a unas 9.000 gramos de CO2 de remociones, ¿no? Entonces acá lo que podríamos ver es, bueno, en que si tenemos unas emisiones de un poco menos de 4.000 gigagramos, habría alguna de los escenarios de AFOLU que podrían proveer la neutralidad de CO2 al 2050. Bien. Y bueno, son simplemente apuntes. Esta es digamos, la última diapositiva digamos, para ver por un poco también lo que comentaba Beatriz al principio, de cómo son independientes los procesos de energía, como el de que da AFOLU. Si quisiéramos trabajar en la descarbonización total del sector energético, acá mencionamos algunas de las líneas que hay en estudio actualmente a nivel mundial, para poder terminar de descarbonizar por completo el sector. Y podría ser, por ejemplo, hay incorporación de biocombustibles avanzados, hay unos biocombustibles llamados green o tipo drop-in, que son, por ejemplo, ahora los que están de estudio, creo, o más desarrollados, o son los de el aceite hidrogenado, que esos funcionarían, la ventaja que tienen es que funcionan como un sustituto total del diésel, por ejemplo, no serían mezclas, sino que podría sustituirlo el 100%, y sin la necesidad de cambiar la infraestructura, ¿no? Porque es en los mismos vehículos que hoy funcionan a diésel, podrían funcionar con estos biocombustibles avanzados. También está la posibilidad del desarrollo de combustibles sintéticos o e-fuels, que estos son unos combustibles que
que se generan con CO2 y electricidad y agua, que esos también podrían utilizarse en todas las ramas de transporte. Y bueno, después también podría ser otras líneas de estudio ahí para la sustitución del coque de petróleo en las cementeras y del fuel oil en pasteras. Se podría pensar en sustituir por hidrógeno verde o una combinación de hidrógeno verde y biomasa, que eso también que ayudaría para descarbonizar esos usos que hoy no los estamos contemplando. O también en el sector agro, que en realidad para todo lo que es maquinaria agrícola, incorporación de vehículos eléctricos, que hoy no están desarrollados, no hay comercialmente disponibles, pero pueden estar en estudio y de repente en unos años puede haber una opción disponible para utilizar. Y finalmente, otras consideraciones, que en realidad ya no es tanto un desarrollo más que nada tecnológico, sino que podría darse una mayor participación del gas natural para sustituir gasoil en la generación de electricidad. Esto, digamos, desde el punto de vista de emisiones, el gas natural o sea, genera menos emisiones para la producción de energía eléctrica que el gasoil, o sea que en caso de poder contar con gas natural podrían reducirse las emisiones en la oferta de energía eléctrica. Y también para lo que es la red de distribución de gas natural, o sea, para uso doméstico o comercial, industrial, se podría inyectar hidrógeno verde, o por lo menos los estudios que hay hoy, de hasta en un 20% en volumen, que sería un 7% de energía, que eso también contribuiría a reducir las emisiones de CO2 del sector. Estos son posibles desarrollos futuros, pero que no están contemplados en este estudio, pero que podrían estar contemplados en próximas, digamos, en actualizaciones de estos escenarios. Y bien, esto era lo último, así que si, no sé, yo no estaba leyendo el chat, pero cualquier pregunta, quedamos... Y un comentario es que, bueno, en la anterior diapo que mostraba Rafael, en realidad pusimos ahí algunas de las cosas, pero hay muchas cosas más, ¿no? Y sin duda, en todo lo que tiene que ver con el sector transporte, hay muchas cosas que no están siendo consideradas y que realmente no están siendo consideradas porque todavía no sabemos cómo medirlas. Eh, y además de medidas, ¿no? O sea, esto es como, por eso nosotros titulamos a esto como avances en este sector, porque todavía queda mucho por hacer, tanto en lo que es la definición de medidas, en lo que es, bueno, cuáles son las alternativas. Nosotros hemos tenido reuniones por ejemplo, con cementeras, con las pasteras, también para saber cuáles son las cosas que ellos visualizan hacia el futuro y en realidad algunas de ellas son más optimistas que lo que nosotros hemos planteado acá, y entonces nosotros estimamos bueno, que vamos a poder seguir reduciendo. Pero hay muchas de las medidas que están planteadas que son extremadamente ambiciosas para lo que podemos hoy pensar como medidas. Entonces, algunas cosas implican como transformaciones gruesas en lo que son las fuentes en el consumo, ¿no? Y también en lo que es la electrificación del transporte. Son medidas que son, la verdad que son muy ambiciosas. Entonces yo quiero volver a esto que hoy decíamos, hoy temprano, y después en el inicio de esta presentación también, y es que todo el cómo llegar a estos escenarios, además de, bueno, afinar en cada una de las líneas de trabajo, pero el cómo llegar a esos es un gran trabajo sobre el que, o sea, es un gran trabajo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, cuáles son las medidas, o sea, seguimos siendo un país eh, en desarrollo, entonces tampoco es que tenemos todos los recursos disponibles. Entonces, ¿cómo vamos a asignar, cómo vamos a reasignar, cómo vamos a distribuir? Y qué apoyo internacional vamos a tener para hacer estas transformaciones, ¿no? Un poco eso era lo que quería comentar para cerrar esta parte de la exposición, y bueno, quedamos abiertos a preguntas. Capaz
que antes, creo que no nos presentamos, o al menos Bea y Rafa, que fueron quienes se pusieron, no se presentaron, para estar bueno que se presenten, y después habíamos planteado que las preguntas fueran en el chat y las respondíamos, pero en realidad diciendo un número, somos más o menos 30, quizás, digamos, el que tenga alguna pregunta, ahora el micrófono y más o menos. Bueno, me presento que tengo el micrófono ya abierto. Yo soy Beatriz Olivet, trabajo en el Ministerio de Industria, Energía y Minería como asesora ambiental, en especial en el área de energía, y represento al Ministerio junto con mi colega Laura Lacuague en el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Y bueno, yo, Rafael Labaña, también trabajo en la Dirección de Energía del Ministerio de Industria y en el área de planificación, estadística y balance. Bueno, ya me presentó Beatriz, así que yo acompaño desde la unidad ambiental con María José a los compañeros. Buenos días a todos, yo soy el mayor Emilio Domínguez, represento la Intendencia Municipal de Cerro Largo, siendo el director general de Medio Ambiente de la Intendencia. Buenos días, soy Rosario Martino, jefe de Medio Ambiente en ANCAP. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Rodrigo Arial y soy asesor económico del Ministerio de Economía. Hola, buenos días. Juan Martín Chávez, por acá del Ministerio de Economía, representante del Ministerio de Economía en el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Bueno, sigo yo si quieren. Natalia Boyons, estoy formando parte del Departamento de Finanzas Sostenibles del Banco Central y bueno, estamos justamente desarrollando el área y incorporando muchos conocimientos sobre también las cosas que se están haciendo en Uruguay sobre el medio ambiente. Bueno, sigo yo. ¿Qué tal? Federico Regerman, del equipo ambiental de la Dirección Nacional de Energía. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Soy Clara Ferragut y soy miembro del equipo asesor del MEF en temas de cambio climático y medio ambiente. Buenas, ¿qué tal? Bueno. A ver si no hay nadie más. Ahora yo me presento, soy Braulio Cantera, recientemente incorporado al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Primero que nada, ponernos a las órdenes con el representante de Rodrigo Saldías. Vamos a estar trabajando bastante fuerte en torno a las transiciones agroecológicas justas. Esta semana les enviamos al MIEM, al MGAP y al Ministerio de Ambiente una invitación para la semana que viene. Creo que del MIEM se la enviamos a Federico. Ahí también los invito a distribuirla para trabajar sobre las NDC. Y mañana justamente tenemos un webinario sobre bioeconomía, que también los invito a todos y todas a participar. Y seguiremos trabajando porque a nivel internacional y regional hay muchas posibilidades de cooperación, así que ponernos totalmente a las órdenes. Bueno, buenos días. Mi nombre es Alejandra Reyes. Trabajo en la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería en el área de planificación y estadística que mencionaba Rafael recién. Hola, ¿cómo están? Soy Magdalena Preve, analista de programa en la oficina de Uruguay del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Buenos días. Hola. Vero. Dale, dale, Mirna. Mirna Campoleoni, yo soy la coordinadora regional del proyecto de adaptación al cambio climático en localidades y ecosistemas costeros del río Uruguay. Hola, yo soy Verónica Helvin, arquitecta, trabajo en MEVIR, que es el sector del Estado que se dedica a la vivienda rural y pequeñas localidades. Estábamos trabajando mucho con la Dirección Nacional de Energía en el tema de eficiencia energética y mejoramiento de lo que es toda la envolvente de la vivienda si bien el sector residencial es un sector chico, pero bueno, es importante también tener líneas de acción permanentes en esa área. Gracias. Yo creo que nunca me presenté. Soy Juan Labat, trabajo en la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, junto a Cecilia Penengo, que estamos de cierta forma apoyando, coordinando el proceso de elaboración de la estrategia climática de largo plazo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Miguel Rosselló, yo soy especialista ambiental del proyecto MOVES. Estamos trabajando dentro del Ministerio de Industria, Energía y Minería y del Ministerio de Ambiente y dentro del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Proyecto PNUD con fondos B. Bueno, buen día. Yo soy Virginia Sena, trabajo en la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, junto con Juan, Cecilia y bueno, varios de los que están trabajando en este proceso. Sí, sí, no sé si queda alguien para presentarse. Repito, la idea era tirar las preguntas ahí en el chat, pero ya que no somos tantos, también podemos compartirlas directamente. Abran el micrófono, levanten la mano y las tiran. Y yo, bueno, vamos a darle entonces la mano. Yo tenía una, pero vamos a darle la palabra primero a Clara. Adelante, Clara. Gracias, Juan. No, tenía en realidad una pregunta, me perdí cuando pusieron los supuestos al principio, capaz que pueden volver para atrás, sobre el parque hidrógeno, que era lo que consideraban. Ah, bueno, no sé, Rafa, ¿vos querés? ¿Es acá en la parte de transporte o No, En un las poquito consideraciones iniciales, ¿por qué no Ah. pusimos la generación de electricidad por hidrógeno? Es eso solamente, es decir, que en la demanda de energía eléctrica que está considerada para el estudio, no consideramos la necesaria para generar hidrógeno, el hidrógeno verde. O sea, este hidrógeno, digamos, que consumiría el transporte, en este caso, en realidad el escenario aspiracional, el único sector donde aparece el hidrógeno es en el transporte. La generación eléctrica para generar ese hidrógeno, la electricidad para generar ese hidrógeno no está considerada en realidad. O sea, se asume que sería, digamos, con algo independiente de lo que es el abastecimiento del resto de la demanda de energía eléctrica. Eso es lo que queríamos, digamos, dejar claro. Claro, es algo que, digamos, interesa como en los aspectos económicos y empleo, etcétera, etcétera, es algo que interesa, pero no interesa en lo que... Ay, perdón, entraron a martillar arriba. Pero no en lo que es la generación de energía eléctrica dirigida a la red, ¿verdad? Se entiende como un proyecto independiente, generación hidrógeno, y entonces no influye en esto, pero sí, claro, cuando queramos mirar los aspectos económicos, sin duda que ahí sí va a entrar. Perfecto, muchas gracias. Había una pregunta en la sala anterior, ¿verdad? Que un poco se ha respondido, que era cómo disminuir la emisión de CO2 en el parque automotriz, una pregunta que hizo Eduardo Martínez.
Creo que eso más o menos quedó respondido cuando hablamos, pero si hay alguna duda más, por favor, que no sé si él está en esta sala, sino comentar. Buenos días. Sí, quedó totalmente clara la respuesta, o sea que por aquí lo dejo. Me quiero presentar, soy el profesor, licenciado en enfermería y represento a la parte de medioambiental de la alcaldía de La Floresta, Canelones. Perfecto. Yo tengo una pregunta, no está preparada y creo que debería saberla. Pero cuando hablamos de hidrógeno verde, estamos hablando de una solución tecnológica para, por ejemplo, el transporte de carga, pero entiendo que además hay como un piloto que es de exportación de hidrógeno verde. ¿Cómo funciona eso? ¿Es así? ¿O estoy muy errado? Hay un piloto que el piloto lo que tiene que ver es con transporte, es un piloto para transporte, es como piloto digamos, tiene un alcance reducido. Pero después se trabaja también en hipótesis de un proyecto de producción de hidrógeno verde para exportación. Eso, o sea, bueno, eso todavía tiene mucho curso por seguir, pero en caso de concretarse, implicaría una incorporación de renovables muy, muy importante, ¿no? Pero bueno, es una cosa que todavía tiene muchos pasos todavía para dar. Perdón que insiste, me intriga, pero ¿qué se está pensando? ¿En el combustible cargado en barcos y cruzarlos, exportarlos por algún lado? ¿No? Sí, básicamente lo que se ha venido trabajando, y eso es público, o sea, ha estado en la prensa y se ha estado trabajando por uno de los proyectos con que se ha estado trabajando es con el puerto de Rotterdam, como un puerto de entrada para el hidrógeno verde, sobre todo para Alemania. Y bueno, el proyecto, o sea, sería de concretarse sería una exportación vía barcos en metanol o en amoníaco o en algún carrier, digamos. Esa sería la forma que se está trabajando. Pero a niveles también tecnológicos hay muchísimas cosas que se están viendo, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, no sé, hay secuestro de carbono, de CO2 del aire para producir combustibles, ¿no? Lo cual en realidad es como, ahí sería algo como circular, pero no quiere decir, estoy removiendo, pero al quemarlo lo volvería a meter en la atmósfera. Entonces, pero bueno, pueden ser, hay muchas tecnologías de las cuales todavía no se vislumbran cosas, pero bueno, económicamente todavía no se sabe cómo cierran. Alejandra levantó y bajó la mano, o sea, Muchas gracias, Juan. Y hay una pregunta en el chat muy exhaustiva y clara Rosario Martínez. presentación del trabajo que están haciendo desde el Ministerio. No, era solo ya la contestó Bea, así que todo bien. Era solo eso y de que, bueno, la generación de hidrógeno verde se está pensando con un parque dedicado, por eso no se incorpora en lo que es la parte de la red, que era un poco lo que habían ya aclarado, y que como ese parque dedicado en teoría es en base a renovables, tampoco tiene un efecto en lo que tiene que ver a las emisiones, por eso era complejizar un estudio y por eso no se consideraba. Yo quería preguntar, para establecer, digamos, los porcentajes de penetración de vehículos eléctricos a batería en el escenario aspiracional, digamos, ¿qué criterios se usaron? ¿Fue como en base a juicio experto? Digamos, ¿qué tomaron como base, digamos, como para determinar esos porcentajes de penetración? Quería saber. Y después, para hacer las proyecciones de emisiones,
¿utilizaron algún modelo, el LEAP, o utilizaron el software del PCC? ¿Qué herramienta utilizaron para hacer las proyecciones de emisiones? Esas dos preguntitas tenía. Bueno, contesto las dos, en realidad. Las dos en una. No, en realidad en la proyección del parque, que es lo que le comentaba, en realidad nosotros hicimos una sola proyección de parque por categoría de vehículo, y después lo que hicimos es con datos de ventas históricos y con algunos estudios también internacionales de porcentaje, de cómo iría aumentando el porcentaje de ventas de 0 kilómetros de vehículos eléctricos. Hicimos dos estudios, uno tendencial, el tendencial es que, digamos, con resultados, digamos, de alguna, creo que era un estudio de Bloomberg, ahí de cómo a nivel mundial iría, suponiendo que se va a comportar igual que a nivel mundial. Y el aspiracional, que es mucho más ambicioso, es la idea de siguiendo un poco el modelo de Noruega, ¿no? Porque creo que hoy en Noruega ya el 50% de las ventas de 0 kilómetros son eléctricos. Entonces de repente pensamos, bueno, dijimos, nos paramos hoy de repente donde estaba Noruega hace 10 años, y asumimos que acá al 2030 ya el 50% de las ventas de 0 kilómetros van a ser eléctricos. Y eso, digamos, eso son las ventas, ¿no? Después en parque se traduce distinto, porque claramente el parque va teniendo una vida, y por eso, digamos, si a 2030 el 50% de las ventas, recién te implicaría que el 6% del parque sería eléctrico. Pero esas fueron las dos hipótesis que tomamos para la construcción del parque. Y lo otro sí usamos LEAP. Para los resultados de emisiones salen directo de LEAP, salvo para la parte de generación de energía eléctrica, que eso lo calculamos por afuera en realidad, porque usamos el SIMC para el despacho. Se usa, en realidad usa en el área de energía eléctrica, que es donde hacen estos estudios. Nosotros le pasamos la demanda de energía eléctrica, ellos hacen con un programa llamado WASP, hacen la simulación de expansión del parque, y después con ese parque en el SIMC hacen la simulación del despacho. Y bueno, y ahí en función de los consumos de cada uno de los combustibles, lo pasamos a emisiones, eso en Excel nomás, y se lo sumamos al resto de los sectores. Muchas gracias. Hay una pregunta de Rosario Martino, si se anima. ¿Para qué yo? ¿Podrán comentar algo más respecto a estudios de biocombustibles avanzados? Bueno, de eso comento un poco yo, y después, en todo caso, si voy aquí a complementar. Nosotros lo que estuvimos viendo, un poco también con el área de renovables, son sobre todo estos que son con aceite hidrogenado, que usan sobre todo aceites y grasas, y eso con hidrógeno. Generan el combustible el que se llama Green Diesel, que tiene esa propiedad, que es de tipo de drop-in, que sirve justamente para sustituir 100% del diésel común. Eso es lo que está, creo, o sea, tengo entendido que es el que está más avanzado en su estudio. No creo que no está 100% comercialmente disponible aún, pero es el que tendría mayores chances de digamos, incorporarse en menor tiempo. De hecho, si no me equivoco, en Paraguay están ahora construyendo una biorefinería, que creo que la idea es que transiten ese camino, digamos, de fabricación de estos biocombustibles. Después hay otros. Por ejemplo, tengo entendido que hay uno similar para lo que sería combustible de aviación, y para combustible y para sustitución de gasolina, pero esos, a diferencia de lo que es con el diésel, no sería para sustitución del 100%, sino sería para mezcla, como de repente se mezcla el bioetanol hoy en una proporción mucho más alta, pero no sustituirían todavía, o por lo menos al nivel del que está en estudio hoy, el 100% de la gasolina. Sí, bueno, básicamente eso hay producción comercial ya, eso es un dato. Ahora,
como decíamos, ¿no? Nosotros además de este escenario, nosotros pensamos en medidas, por ejemplo, para que pudieran reducir aún más las emisiones, y una de las que entra es justamente la de biocombustibles, ya sea, o sea, de segunda generaciones o inclusive sintéticos. Pero hay todo un tema de cómo realmente eso va a enrocar con la reducción de los combustibles. O sea, esto, por eso decimos, o sea, esto es una cosa que es como sentimos como un paso importante hacia dónde queremos ir, pero en función de las medidas que se toman, esto puede ser más acelerado también, ¿no? Ay, perdón, que está haciendo un ruido, estas cosas de la virtualidad nos pasan. Porque bueno, uno si digamos, las emisiones que quedan remanentes en 2050, uno la sustituyera todo por combustibles, eso por ejemplo en el transporte o en el agro o en donde fuere, la sustituyéramos por combustibles verdes, digamos, se podría reducir muchísimo más las emisiones. El asunto es que, bueno, hay que ver todo eso, ¿no? De dónde van a venir, cómo se van a producir, y demás, ¿no? O sea, todo lo que es esto es como, nosotros le llamamos aspiracional a esto, y ahora hay que como empezar a construir los bloquecitos que nos lleven a eso, ¿no? En respuesta a la pregunta de Natalia Boyons, sí, esta presentación, todas las presentaciones de hoy, y de hecho las grabaciones, van a estar disponibles en la web de la estrategia. Ahora vuelvo a mandar ese enlace, y de hecho ahí la idea es que tengan disponible para si surgen dudas, preguntas, obviamente van a ser bienvenidas. Aclaro nomás, si yo no me equivoco por cómo funciona esto, cuando termine la cuenta regresiva, que quedan 2 minutos, creo que el sistema automáticamente nos va a mandar al plenario, donde vamos a tener los últimos menos de 10 minutos seguramente, y ya cerramos en tiempo y forma como previsto la actividad. Si hay alguna pregunta más, bienvenida en estos 2 minutos finales. Y si no, nos encontramos en menos de 2 minutos en el plenario para dar el cierre.